leyendo. Ok, entonces ya vamos a empezar porque ya se está empezando a grabar. Y lo primero que voy a hacer es, primero, darle las gracias a la arqueóloga María de Lourdes López Camacho por su tiempo, por compartir su conocimiento, sus experiencias. Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, pues darle la bienvenida al público que ya nos va siguiendo y me voy a permitir entonces leer parte de este currículum, ¿verdad? La arqueóloga María de Lourdes López Camacho tiene estudios egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con licenciatura en Arqueología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el posgrado, maestría en antropología. Y por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Relaciones Internacionales en vías de titulación. Y en la Facultad de Derecho, pasante en licenciatura de Derecho. Ay, maestra, pues tiene como tres vocaciones ahí entremezcladas. Y en cuanto a tu experiencia laboral, pues la investigación arqueológica en estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México. Investigadora por contrato de la Dirección de Salvamento Arqueológico desde el 95 al 2008. Yo creo que para sus trabajos de arqueología en Guerrero debe de haber sido complicado, ¿verdad? Me imagino. Pero según tengo entendido, hay cantidad de sitios arqueológicos y que no se han explorado. Y profesor investigador de tiempo completo en el Museo Nacional de de Historia del 2009 a la fecha. Años en que se ha desarrollado el proyecto arqueológico Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Tiene varios libros publicados, uno de ellos, Arqueología, del goce privado a deleite público. Qué interesante título, ¿eh? Con la colección Alcázar, publicado en el 2018. Otro más, un acercamiento a las placas conmemorativas y a los escudos de los siglos XVI al XIX, publicado en el 2019, y recientemente Reconstruyendo el pasado de Chapultepec en el 2024. Ha coordinado libros, tiene cantidad de capítulos y artículos en diversos libros también, y actualmente realiza el proyecto arqueológico Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec, y por ello le tuvimos el gusto de invitarla con la conferencia El agua alrededor del volcán de Chapultepec, noticia que se dio muy recientemente y que nos llamó mucho la atención. Y bueno, pues maestra, le damos las gracias por estar con nosotros, le damos la palabra y pues adelante. Gracias, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, aquí el tema del agua, independientemente de la noticia que se dio, que es de esta canalización que tenemos en el área de Chapultepec, le comentaba que primero teníamos que entender el papel del agua alrededor del volcán de Chapultepec, porque a veces perdemos de vista eso, desde llamar al cerro de Chapultepec comúnmente y visualmente nunca imaginarnos que era fue uno de los primeros volcanes en formarse en la Cuenca de México, ¿no? Bueno, quise primero entrar con esta panorámica donde se ve el castillo por todos o por la mayoría de los niños mexicanos conocidos que nos vienen a visitar con sus escuelas, que está coronando precisamente este volcán. Es un volcán que se forma en una sola erupción. Y bueno, son de los primeros volcanes en la cuenca junto con Tlapacoya, junto con el Tepetzingo o Peñón de los Baños, con Zacatepel en el sur, cuando todo esto era un paso de agua antes de que se cerrara la cuenca. Bueno, pero antes pasemos a la siguiente diapositiva. Miren, esta es una visión más clara. Si ustedes se fijan, de este lado tenemos lo que conocemos como Sierra Nevada, tenemos el Tlalo, el Telapón, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Del otro lado teníamos la Sierra de las Cruces. Esto era un paso de agua.
que se va a cerrar cuando se da esta formación, la formación Chichinautzin. Cuando ustedes salen rumbo a Morelos, toda esta serranía es la formación Chichinautzin. Formación geológica tarda muchos años, cientos de años en crearse cada uno de sus volcanes. No es un evento que ocurra en un solo momento, ¿no? Entonces, para que se den una idea, de la Sierra de Morelos tenemos formación Chichinautzin y de las últimas formaciones están algunos volcanes del lado de Amecameca, para que vean la distancia de este nacimiento de volcanes. Bueno, pero lo importante, sin meternos en detalles geológicos, es que esto hace que se cierre la cuenca. Y entonces el agua, que antes era un paso de agua como un gran río, se cierra y se comienzan a formar lagos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos imaginamos los lagos en la cuenca como si fuera un espejo parejo, y no, eran como pequeñas oquedades en distintas áreas, dependiendo de la altura, de la profundidad, de la altitud. Entonces eran varios cuerpos de agua. Estos primeros lagos que se forman son unos lagos muy profundos. Al paso del tiempo, recuerden que esta agua se va a formar de los escurrimientos que van a venir de todas las sierras. Entonces, estos lagos, que en un momento prehistórico fueron muy profundos, después van a comenzarse a solvarse como si fueran unas presas, y ya el espejo de agua se va a ir reduciendo. Ahora, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque esta historia comenzó hace más de 23 millones de años, en el Terciario. Y más o menos ya cuando va a terminar ese periodo, casi a inicios del Cuaternario, el Cuaternario está más o menos a 2 millones y pedacito, ¿no? Es cuando precisamente comienzan estas estructuras volcánicas a surgir, las que les comentaba, que era Chapultepec, que era el Tepetzingo, Peñón de los Baños, para que la gente lo ubique, es donde está el aeropuerto de la Ciudad de México. El Zacatepetl queda por Perisur, y el Tlapacoya, llamado Cerro del Elefante, está a la salida cuando salimos rumbo a Puebla, al lado de la carretera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, aquí está el Peñón en esta parte, aquí estaría Chapultepec, aquí está el Zacatepetl, para que está Jico, la Sierra de Santa Catarina. ¿Esto por qué se los comento? ¿Por qué? Porque esta gran mancha de agua en un momento va a ir evolucionando, ¿no? Y vamos a ver que antes del siglo XIV vamos a tener un gran lago. Si ustedes se fijan, Zumpango está bajo el agua, era un islote, era como una isla, lo mismo que Texcoco, lo mismo que Chalco, lo mismo que Tláhuac, eran islotes en un gran lago. Si ustedes se fijan, ya para el siglo XVI, vemos cómo ya estos van a ir quedando en las orillas y se van a ir partiendo este gran lago, llamémosle así, en lagos pequeños. Y van a retomar los nombres de las comunidades que van a tener a los lados. Vean la siguiente diapositiva, ya vamos a tener el lago de Zumpango, el lago de Xaltocan. Vean ya Teotihuacán, a diferencia de la diapositiva que vieron hace rato, que vean, quedaba aquí, en esta ínsula. Vean, ya no va a estar ya fuera del agua, lo mismo que Acolpan, Texcoco también. Entonces, el agua se va a ir retrayendo. Vean, esto ya va a ser para el siglo XIX. Vean cómo se fue secando lo que sería la cuenca. Vamos a finales del siglo XIX. Ya vean el cambio. Ya vean cómo se redujo el lago de Texcoco. Y ya estos pequeños riachuelos, que van a ser también bajadas de agua de diferentes sierras que rodean la cuenca, se van a ir, digamos, formando nuevos asentamientos. Eso es este primer grupo de diapositivas. Lo que quiero
permearlos o mostrarles es cómo ha ido evolucionando nuestro paisaje y también la diferencia temporal de algo que tardó millones de años en formarse, cómo en estos últimos siglos lo hemos ido transformando a partir del crecimiento y el desarrollo de la Ciudad de México. Vamos. La conferencia, dado que es tanta la información para que ustedes entiendan la cuestión del agua en respecto a Chapultepec, lo quise repartir en temas, en algunos temas para que tengamos una idea en general. Una va a ser los lagos alrededor de Chapultepec. Ya de ahí hay un cambio de idea. Otro va a ser las canalizaciones al interior de Chapultepec. Y otra va a ser las canalizaciones al exterior de Chapultepec, donde entraría esta cuestión de la canalización o carretera, llamémosle prehispánica, que existía y que detectamos parte de esta estructura, ¿sí? Entonces, comenzamos. Una serían algunos lagos en Chapultepec. Aquí, si ustedes les fijan, les puse varios. El uno que está aquí a la orillita, apenas si se ve, se alcanza a ver. Déjenme ver si puedo quitar esto, y hacerlo más para acá. Ajá. Este es un lago prehistórico. Este es otro lago que estaba al este de Chapultepec, donde están los petrograbados. Aquí en azul más clarito son lagos que ya no existen y que existieron en una época, a diferencia de estos en azul más fuerte, que son los lagos que actualmente tiene el bosque de Chapultepec. El uno, no voy a hablar de todos, solo voy a hablar de dos por tiempo. En el uno, ¿qué pasó? El uno cierren un poco sus ojos e imagínense que Chapultepec o el volcán de Chapultepec estaba a las orillas de un gran lago prehistórico, donde caminaba mamuts, caballo, pecarín y toda esta megafauna. Simplemente el imaginarnos caminando al pie de lo que sería ahora Reforma y Circuito Interior, un mamut, cambia nuestra idea de Chapultepec. Entonces, bueno, esta excavación se hace en la subestación eléctrica llamada La Diana. Se llamó La Diana porque aquí originalmente se puso la fuente de La Diana, ¿no? A la altura de donde va Circuito Interior, se hace la excavación y se encuentra esta defensa de mamut junto con más restos de megafauna. Esto en el lago prehistórico. También había vértebras, tenían otro tipo de huesos también de otras especies, les decía, teníamos pecarí, ciervo de la montaña, bisonte, liebre, diferentes especies. Se hizo una tesis, la arqueóloga Mayra Martínez estuvo a cargo también de esta excavación. Y vean, aquí tenemos estos huesos, están empotrados, esto es el muro de Circuito Interior. Para que ustedes se imaginen, cuando ustedes pasan con su vehículo para agarrar la gasa e incorporarse a lo que sería Reforma en dirección al Museo de Antropología, estos huesos estaban empotrados en lo que sería el muro de Circuito. De ahí que inferimos que cuando se hizo Circuito, pues también se debieron de hallar huesos en ese momento. Recordemos que la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas es de 1972. Y bueno, esta vialidad es un poquito antes, por lo que, bueno, no se hizo en ese momento un rescate, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Este es el segundo lago. Existió un manantial en el cerro. Así como existió un manantial de este lado, existió este manantial que se los pongo en azul y que debió de dar o inspirar a Limantur en la época del Porfiriato para construir los lagos artificiales que actualmente conocemos de la primera sección. Aquí encontramos un acueducto pequeñito, una canalización, y encontramos algo que nosotros también llamamos placer o caja de agua. Hay trabajos ya sobre esta estructura, se las voy a mostrar.
Y vean, esto es lo que encontramos en esta área del cerro, una caja de agua, es muy bajita, estucada y tenía todavía su asiento llegaba, digamos, el agua del manantial y seguía corriendo hacia abajo, formando esta área en azul que aquí ven, ¿no? Ahora, nada más como comentario, las excavaciones en Chapultepec, dada que son dos poligonales, tanto la ecológica como la arqueológica, cuando nosotros encontramos estos vestigios arqueológicos, se registran, se fotografían, se toman muestras y se vuelven a tapar. O sea, la misma caja se trata de tapar tal cual se encontró, con la idea de en un futuro, si es que se da, se recupera y si no, sigue ahí guardada, ¿no? Entonces esta caja se encuentra al norponiente del cerro. Bueno, y ese manantial donde estaba esa caja enfrente es donde se comienza en la época del Imanturi, Porfirio Díaz, con la idea de hacer el bosque de Chapultepec a la altura de los grandes parques que existían en Europa y con el fin de tener un lugar también para festejar las fiestas del centenario, se comienzan a construir los dos lagos de Chapultepec. El primero, vean aquí las obras y bueno, ya aquí están los lagos construidos. Ahora, esta reconstrucción se las traje para que tengamos una idea de la ciudad que teníamos antes, que era una ciudad acuática, donde teníamos caminos de agua y caminos de tierra. Para que se den una idea, este cerrito es el Tepetzinco o Peñón de los Baños. Este es el Peñón del Marqués, lo que sería aquí Guelatao, esto sería Zaragoza, ¿no? Esto es el Tepeyac. Esto sería lo que ahora conoceríamos como Tlalpan. Y aquí en esta avenida es donde venía Chapultepec, llamémoslo así, es el acueducto de Nezahualcóyotl que va a llegar a la zona prehispánica. Esta es una pintura de Covarrubias, pero es para que se den una idea de esa visión acuática de nuestra ciudad. Ahora, ¿qué es el volcán de Chapultepec? El volcán de Chapultepec lo vamos a tener representado en diferentes códices. Y a este volcán siempre se le va a poner el glifo de cueva y de manantial, ¿no? Aquí hicimos recortes de algunos códices donde está representado, como es la tira de la peregrinación, como es el Códice Vaticano Ríos, como es el Códice Durán, como es el Códice Telleriano. Aquí, ¿qué es lo importante? Chapultepec estuvo habitado desde época clásica, llamémoslo así, desde los primeros cazadores recolectores que llegan a la cuenca. ¿Por qué? Porque era un cerro que tenía manantiales. A diferencia del Peñón de los Baños, que tenía el agua caliente, aquí había agua fría, tenía manantiales, lo que propiciaba el asentamiento humano y también se encontraba a la orilla del lago. Imagínense así como que caminaron mamuts a las orillas de Chapultepec, también teníamos playa, teníamos esa orilla del lago. Entonces era un lugar ideal para sentarse. La diferencia nada más es que cuando llegan los mexicas y se vuelven el grupo dominante de la cuenca, ellos empiezan su año cero o su historia oficial. Entonces, en las narraciones mexicas siempre se comenta que Chapultepec está desocupado y llegan los mexicas y lo habitan. Y no es cierto. El cerro tenía una larga ocupación y los mexicas, digamos que pues digamos que la borran de manera oficial, sin embargo, arqueológicamente encontramos todos estos vestigios de ocupación de primeros cazadores recolectores hasta grupos con estilo teotihuacano, llamémoslo así, donde aún tenemos la discusión si existían previo a la construcción de las pirámides, allá en San Juan Teotihuacán, o previo a, ¿no? Porque son grupos muy temprano que dan este salto de cazadores recolectores con cerámica similar a sitios como Cuicuilco, y después tenemos cerámica
de estilos similares a los que hay en Teotihuacán. Sigamos. Bueno, es volcán de Chapultepec. Aquí está, regresando a los códices. Este códice de Durán es muy significativo porque, como les comentaba, al volverse el grupo dominante, escogen a Chapultepec como un símbolo de su cultura, de los mexicas. Tan es así que van a cambiar al dios dominante que en ese entonces estaba en la cuenca. En la cuenca, el dios dominante era Tezcatlipoca. Cuando llegan los mexicas, cambian e imponen a su santo patrón, que es Huitzilopochtli, ¿no? Por eso muchas festividades a veces tienen a los dos dioses o numen, que sería Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Y también, bueno, el Cerro de Chapultepec es un lugar donde los mexicas casi son exterminados. En este cerro también los mexicas van a hacer los retratos de sus gobernantes. Todo esto viene a la historia porque en esta lámina están labrando el retrato de Moctezuma. Si ustedes observan, el tallador de piedra tiene parte de la pierna sumergida en el agua. Bueno, eso nos parecería raro, pero ya a partir de todos los datos que hemos obtenido, estamos en este sitio donde está restos de la talla de Moctezuma II, precisamente. Y aquí, en esta parte, tenemos una falla o fractura geológica que tiene el cerro. El cerro de Chapultepec también, como nota a pie, tuvo muchos manantiales, era un cerro llorón, le brotaba agua y cada manantial tuvo diferente cauce en diferente periodo de tiempo. Digamos que para ese periodo ya no era tan fuerte, pero también seguía saliendo agua de este punto. Tan es así que a los pies de esta talla hay una pocita tipo los Texcoco, el Tepetzingo, que se hace una pequeña pocita en esta parte. Todavía cuando llueve escurre agua de este lado. Hay una mega serpiente, una megatalla aquí. Estos petrograbados o tallas fueron destruidos por parte de Zumárraga. También hay que entender el contexto. Son unos religiosos y ven que en este cerro, donde también estaba el palacio de Moctezuma, los retratos de los reyes, tienen al rey y a un lado una gran serpiente bajando del cerro. Entonces, lo que ellos hacen, los destruyen, los barrenan estos petrograbados. Aún se pueden apreciar si ustedes, en vez de subir directo a la rampa del castillo, giran hacia el sur y ahí al pie se pueden apreciar estos petrograbados para cuando vengan a visitarnos al museo. Bueno, aquí está otra visión para que ustedes lo vean, digamos, con otros ojos. Este es el retrato ya a lápiz del gobernante. Aquí está la diadema de turquesa y algunas fechas calendáricas que tienen que ver con la entronización de Moctezuma II, con su fecha de nacimiento, que vienen acompañado a esta talla y que son símbolos que también se han encontrado en cajas conmemorativas en Templo Mayor. Bueno, también de este lado tenemos este acercamiento a la fractura que yo les comentaba, de la cual también manaba agua. Ahora, ¿por qué era esta fractura? Este es un embalse antiguo. Si ustedes han venido al bosque, este es el monumento a los niños héroes. Vean, aquí por donde está mi cursor hay un caminito y en esta parte, que ahorita hay unas mesitas y juegos, es la huella de un antiguo embalse. Aquí existe un lago. Este lago tiene que ver con esa fractura que les comentaba que queda acá arriba. Ese manantial llenaba y formaba este embalse. En época de Porfirio Díaz ya no se conserva todo el embalse,
pero se conserva una pequeño estanque que va a ser llamada en esa época el estanque de patos, porque aquí tenían patos. Vean, esta es otra visión. Aquí tenemos este gran acueducto y del otro lado del área donde tenemos el estanque de patos, aquí está una fuente que tiene que ver con el área que les estaba mencionando ahorita. Ahora, vamos también a comentar este gran acueducto que venía del lado norte de Chapultepec, bueno, del cerro de Chapultepec, venía bajando desde Los Pinos. Y esta era el agua que se sumó a los manantiales de Chapultepec cuando se compran los manantiales de Santa Fe en 1570 y algo. Digamos que la misma ciudad virreinal tampoco le alcanzaba el agua. Entonces, como ya no era suficiente los manantiales de Chapultepec, se compra al Cabildo de Valladolid, en ese entonces pertenecía el área de Coajimalpa, Valladolid, se compran los manantiales para sumarlos y traer esa agua a la Ciudad de México. Y se construye una arcada que se va a sumar a la arcada que ahorita vamos a hablar de ellas para llevar agua a la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es importante? Vean el tamaño de la arcada. Aquí abajo les pusimos una foto. Ahora, de esa gran arcada solo quedan ya 3 arcos que se conservaron al pie del castillo de Chapultepec y que ustedes pueden ver si vienen a visitar el castillo. Están precisamente al lado de donde ustedes cuando entran o van a iniciar la rampa, al lado de paquetería. Nada más es que se asomen y ahí van a ver este fragmento del acueducto que iba del lado norte del cerro de Chapultepec. Bueno, pero esto es hablando, digamos, de lagos y que teníamos alrededor. Pero bueno, ¿qué pasa con las canalizaciones al interior? Bueno, las canalizaciones que tenemos al interior, bueno, hemos detectado ya, este es parte del acueducto prehispánico. El acueducto prehispánico era un caño de agua que iba a ras, digamos, de piso, se elevaba, iba en dirección hacia circuito interior, salía al pie del cerro de Chapultepec e iba en dirección a circuito interior. Este está más o menos a unos 50 a nivel de, este es el piso, está más o menos a unos 50, en algunas partes a 1 metro. Cabe señalar que los acueductos, tanto prehispánicos como en época virreinal, pues lo único que llevaban era la gravedad. No había una maquinaria para mover el agua. Entonces lo que se hacía era, se aprovechaba la pendiente. Y bueno, también algo hay que decir, y lo vamos a ir viendo, cada tiempo, cada época, pues va marcando su huella. Digamos, este es el estilo prehispánico con basalto cortado, con basalto rojo, negro, pegado con una argamasa, con un poquito de arena y de otras rocas molidas, que es muy similar a la forma en que se construye también Templo Mayor. Tenemos un sistema constructivo similar, pero también en el bosque, vean, aquí tenemos estas piedras que alcanzan ustedes a ver y si se fijan, se alcanza a ver la pendiente. Estos son los cimientos de otra canalización que viene aquí y que apenas si se asoma al ras de la tierra. También tenemos, vean, aquí está la foto de la arcada que sobrevive al pie del castillo, que esta es arcada virreinal, es una arcada de medio punto. Y también tenemos acueductos de bóveda cerrada. Y también tenemos ductos y acueductos más modernos. Ahorita les puse aquí los más viejos con la idea de que tengan una visión de que en Chapultepec hay diferentes tipos de canalizaciones que llevaron agua a otros lados, llámese la Ciudad de México, llámese haciendas, llámese molinos. Y también tenemos otras canalizaciones más modernas del siglo XVIII, XIX, XX hasta nuestros días. Ahora,
Otro ejemplo muy, muy importante va a ser la fuente de Nezahualcóyotl. Se encuentra casi al lado de Los Pinos, digamos, al poniente de Chapultepec, de la primera sección de Chapultepec, muy cerca de Calzada Chivatito. ¿Y por qué les puse esta fuente? ¿Por qué? Porque esta fuente que la construye el monasterio se construye precisamente encima del acueducto virreinal. Eso es lo importante, es un monumento a Nezahualcóyotl y Nezahualcóyotl va a ser quien va a construir el acueducto prehispánico que va a llevar agua a la ciudad de Tenochtitlan. He ahí. Y vean, está aquí construido y bajo de esta fuente siguen los cimientos del acueducto virreinal que iba al norte o que pasaba al norte del volcán de Chapultepec, más o menos para que llevemos este hilo conductor del agua, y esta agua era la que bajaba de lo que ahora sería las lomas de Chapultepec, Coajimalpa y una serie de escurrentías, porque no solo eran los manantiales de Santa Fe, eso es como nota a pie, hay diferentes cauces y ríos, que ahorita por tiempo ya no me da, pero que se van a ir sumando para, ¿cómo decir? Sumar más agua a diferentes puntos. Vamos. Ahora, acueductos al exterior del bosque. Bueno, de los planos comúnmente conocidos, que es el de Hernán Cortés, se los puse porque tenemos aquí la zona verde y como del manantial de Chapultepec venía el acueducto. Hay otros acueductos en la ciudad, pero el que llegaba para Templo Mayor va a ser este. Llega, ahorita lo vamos a ver aquí, déjenme ver, no, aquí está, vean. Es otra imagen. Tenemos también la construcción, pero es una arcada construida en el virreinato, que iniciaba precisamente aquí en el contenedor o caja de agua de Chapultepec y llegaba al lado de la Alameda, precisamente donde está, bueno, precisamente no, en el área del estacionamiento de Bellas Artes. Ahora, sabemos que es virreinal, ¿por qué? Pues porque tiene la arcada. La arcada es típicamente virreinal. Y segundo, tenemos también esta diferenciación del canal que tiene arriba, donde va a venir el agua de Santa Fe, y por abajo llevaba otra canalización que llevaba el agua de Chapultepec. De ahí teníamos una diferenciación de agua delgada, agua gorda, y esto tenía que ver con la los minerales que contenía el agua, pero bueno, ese es otro tema. Aquí es una visión, tengo el biombo de la Ciudad de México, que es atribuido a Diego Correa, también acervo del Museo Nacional de Historia, donde vamos a tener, aquí se la señalé, este es el 1, este es el acueducto. Este acueducto que aquí es de arcada va a ser construido sobre el acueducto prehispánico, sobre el acueducto que construye Nezahualcóyotl. Sale de Chapultepec e iría por donde ahorita es circuito interior y va a dar vuelta por San Cosme, donde estaba antes ahí la fuente de la Tlaspana, y se va a seguir, esta área es la Alameda, y ahí, cuando en esta esquina que ahora sería eje central, llamémoslo así, y Bellas Artes, había una caja de agua. De esta agua se iba de manera subterránea por varios palacetes que debieron de aprovechar el sistema que había prehispánico en ese momento, y llegaba a esta área donde estaba, o donde está ahorita actualmente el sitio arqueológico de Templo Mayor. Ahí había un gran aljibe. Pero aquí en época virreinal se hace un corte y se manda agua a esta fuente. ¿Sí? Digamos que es el acueducto prehispánico, que desgraciadamente a veces se ha confundido con el acueducto virreinal, que va a ser muy tardío, casi a finales del virreinato, y que iba por Avenida Chapultepec, y que yo aquí para diferenciarlos lo vamos a llamar canalización, porque muchos siglos, digamos, todavía del virreinato, va a ser una canalización.
¿sí? Entonces, bueno, y aquí le ponemos número 2. Vean, aquí tenemos una arcada, a diferencia de aquí que vamos a tener un caño de agua que al lado va a llevar una corriente de agua. Vean, por favor, cómo toda la ciudad, aquí es la Alameda, vean cómo esta ciudad, digamos que llegaba hasta lo que hoy sería San Judas Tadeo. Antes aquí estaba la Pinacoteca, pero donde está el Hotel de Cortés, que ahora también es otro museo, hasta aquí llegaba la ciudad. Vean lo que sería Calzada de Tlalpan, todo esto era área inundada. Era otra ciudad, nuestra ciudad llegaba, digamos, hasta la Alameda. Vean, este es un acercamiento, aquí viene la arcada que llegaba hasta esta caja de agua y sobre eje central teníamos otra canalización o un río que seguía esa dirección. Aquí también se ve en este cuadro de Pedro Arrieta, también del Museo Nacional de Historia, estaba aquí al lado el convento de Santa Isabel, aquí está la caja de agua y vean cómo aquí hay una serie de puentes y cómo el agua se va metiendo. Va corriendo el agua y va a llegar a Tlatelolco también, va a llegar a Tenochtitlan o a la capital mexica. Y bueno, este es otro acercamiento, ya es de Pedro Waldi. Y vean, aquí es el Colegio de Minería. Hago un acercamiento para que veamos. Aquí todavía existía la caja de agua y aquí está la arcada. Esta arcada se va a demoler cuando se hace la ampliación de la Alameda. Entonces se amplía la Alameda, ya no llegaba tanta agua por este acueducto y se va a demoler esta gran estructura que existió en la Alameda. Esto es importante porque a veces muchas personas de la Ciudad de México olvidamos, porque a mí también me llegó a pasar, que esta ciudad alguna vez calmó su sed a partir de acueductos y de arcadas. El recordar arcadas en Querétaro, en Michoacán, es común, pero no aquí en la Ciudad de México. Bueno, regresando, aquí está un acercamiento a la fuente, está el Parián, aquí está también Acequia Real, aquí está la catedral, y vean cómo está la fuente como un área para tener acceso al agua. También eso es algo que hemos olvidado. El agua, ahorita abrimos la llave y sale agua, pero antes no era así. Habían los aguadores, la gente que nos llevaba agua, y los únicos que llegaban a tener agua eran los palacios, los conventos, pero no era un agua para el grueso de la población. Bueno, tenemos aquí otro mapa. Vean, aquí seguimos con el Peñón. Vean aquí, esto es la Alameda. Esto es Chapultepec. Vean cómo nuestra ciudad todavía para 1628 sigue delimitando con lo que sería la Alameda. Esto es lo que sería Sierra de Santa Catarina. Vamos a hacer un acercamiento a Chapultepec. Aquí está Chapultepec, todavía rodeado de agua. Vean, aquí tenemos el acueducto de San Francisco, porque también llevaba agua al convento de San Francisco. 900 arcos, aquí lo ponen ellos. Y bueno, tenemos también aquí la canalización. Si ustedes se fijan, aquí no tenemos arcada, tenemos una canalización, pero todavía alcanzamos a ver aquí las fuentes. Aquí es la fuente de Chapultepec y aquí es la fuente que después será de la Tlaxpana. Y aquí al final se pondrá la fuente de Salto del Agua. Aquí todavía no aparece. Y bueno, en esta área, aquí arribita, vamos a tener estas grandes molinos, que bueno, también no es tema de esta ponencia, pero lo que quiero decirles es cómo la misma pendiente va sacando el agua de esta área de la ciudad y la va llevando hacia nuestra urbe. ¿Vean? Aquí está una vista precisamente de una litografía. Aquí tenemos Chapultepec y vamos a tener aquí muy levemente marcada el acueducto, ¿no? Que va corriendo sobre el circuito interior. Vean la ciudad para 1869, ¿sí?
Vean, aquí está el caballito para que nos ubicamos lo que antes es Reforma. Vean, no había nada construido. Y bueno, esta era la fuente de la Tlaxpana. Aquí daba vuelta el acueducto en dirección hacia la Alameda. Era una ciudad, bueno, que todavía tenía otra estructura y que todos los lugares como Mixcoac, como Tacuba, Tacubaya, eran pueblos campiranos alrededor de la capital. Bueno, ahora vamos con la canalización. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la caja de agua y aquí tenemos este acueducto. Aquí vamos a tener también parte de un muro que existió y que rodeaba el cerro de Chapultepec. Nada más como nota, digamos que Hernán Cortés cuando llega trata de apropiarse del volcán de Chapultepec porque se da cuenta que el volcán era, o el cerro de Chapultepec y sus manantiales eran quien suministraban el vital líquido a la capital. Tan es así que cuando él sitia la capital mexica, lo primero que hace es les corta el agua. Entonces viene a Chapultepec y rompe el caño de agua. Cuando cae la ciudad, lo primero que hace es reparar el caño y tratar de apropiarse de esa fuente de agua. El rey en ese entonces le informan de la importancia de la petición de Hernán Cortés de quererse apropiar y él declara que Chapultepec va a ser propiedad de la Ciudad de México. Desde ahí, entonces, bueno, ya después el bosque de Chapultepec con Porfirio Díaz ampliará, digamos, su territorio, pero en el primer momento del virreinato, el Chapultepec va a ser solo el cerro y sus manantiales, que también después se va a volver la casa de campo de los virreyes, así como fue en su momento la casa de campo de los tlatoanis mexicas. Era un lugar fértil, en algunos libros van a encontrar que es lo comparan con un Tlalocan, un paraíso en tierra, ¿no? Y tiene una serie de leyendas y cosas, pero bueno, regresemos a la canalización. Aquí tenemos, les comentaba las cajas de agua y aquí venía el acueducto de Nezahualcóyotl. Y aquí tenemos este río que va bajando al lado sur del cerro, que es la canalización que les digo que hay una serie de ríos que van bajando de las lomas hacia Chapultepec. Aquí si ustedes observan, por eso agrandé también esta parte, son aves acuáticas. El mapa nos está diciendo que tenemos garzas, que tenemos estas aves de patas largas y cuellos largos para estar hurgando en estos espejos de agua o acumulamientos de agua no tan profundas, donde las aves pueden precisamente consumir estos animalitos que vivían en estos pequeños lagos someros que existían en todo alrededor de Chapultepec. Y bueno, y vemos también una serie de caminos que aquí ya no se los remarqué. También en este punto vamos a ver algunas casitas que son parte del asentamiento prehispánico de San Miguel Chapultepec. Aquí también vamos a tener el palacio de Moctezuma II, ya alterado, porque en vez de tener jambas, tiene entradas de arcada de medio punto, y ya aquí el cerro de Chapultepec lo vamos a tener con una capilla dedicada a San Miguel, pero observemos cómo está sobre el basamento prehispánico. Si ustedes se fijan, aquí están los contrafuertes y aquí están las escalinatas y en la parte baja está lo que debió de ser de los primeros molinos y después se va a convertir en primeras casas de los virreyes porque van a aprovechar precisamente esta salida de agua. Nada más como nota a pie, los molinos es la nueva tecnología que también va a venir con los europeos de formas para moler. Y bueno, obviamente en la región de Chapultepec se van a poner los primeros molinos que van a existir en México.
La siguiente, por favor. Bueno, esta es una visión más general para que ustedes observen. Aquí está Chapultepec. Vean cómo sale el agua, viene por circuito, da vuelta aquí en San Cosme, la Tlaxpana, y llega aquí. Aquí estaría Santa Isabel, hoy Bellas Artes, y acá va a estar la catedral. Vean, de aquí ya se va a venir de forma subterránea a lo que sería Templo Mayor. De este lado viene Tlatelolco, de este lado Coyoacán, pero lo que quiero que vean es, esta era la caja de agua. Aquí tenemos este otro manantial que es de la misma formación de Chapultepec, digamos que está a la orillita. Aquí donde está mi cursor están las casas que les decía que eran del pueblo de San Miguel Chapultepec. Actualmente, bueno, estaba ahí lo que sería la antigua Secretaría de Salud. Ahorita va a haber un complejo cultural dedicado a educación para la salud. Y vean, aquí está el manantial y aquí viene bajando la canoa. Y esta canoa, si ustedes se fijan, viene bajando hasta atravesar el Albarradón y llegar acá, que es el lago de Texcoco. Ya no tenía que atravesar ninguna área y esta área conectaba con todo lo que podía entrar de Toluca, de Morelos, y viene bajando hasta acá. Vean otra visión. Ahora, nada más les puse los grandes canales, porque si ustedes observan, había una serie de canales tanto de agua como caminos de tierra. Y esto es como para solo ubicarlos. Vean, aquí está otra vez el mapa a colores. Ustedes pueden ver aquí la canalización, cómo baja a esta área del lago de Texcoco. Y vean un acercamiento, aquí está la canoa. Y aquí está el personaje. En todo el mapa no estamos viendo esta señalización de navegación. La canoa va sobre el canal. Aquí, si ustedes se fijan, también tenemos agua, ¿no? Que también viene a sumar más agua. Aquí lo que nosotros inferimos es que al existir un manantial debió de haber un suministro de agua intermitente, porque también recuerden, los canales brotaba agua. No había una manera de cerrar el contenido. Las llaves ya es un invento de finales del virreinato, entonces el agua, digamos que se iba derramando. El agua se usaba y se volvía a llevar, digamos, a las canaletas para que ésta siguiera corriendo. Pero bueno, regresando aquí, al haber un manantial debió de suministrar agua a esta canalización. ¿Por qué? Porque el agua en época de lluvias o en época de secas, estos, digamos, embalses podían sufrir disminución del vital líquido. Si tú tenías aquí una avenida construida, permitías, el paso constante de mercancías y de canoas. Era la ventaja. Y si ustedes se fijan, es una línea recta que va hasta acá, que bueno, esta sería lo que ahora sería Tepetzingo, lo que sería el área de Pantitlán, y ya comunicaba con el lago de Texcoco. Y ya aquí enfrente, en esta área, pues vamos a tener a Mecameca, Chalco, toda esta área cruzando, y además el cruzar acuáticamente era mucho más rápido que dar toda la vuelta. Ahora, nada más antes de que se me olvide. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué Moctezuma va a bordear, va a dar toda esta vuelta en vez de ir recto hacia el sitio de Templo Mayor? Bueno, pues porque Nezahualcóyotl lo que va a hacer va a rodear el lago que existía para el siglo XVI. O sea, esta área va a ser el borde del lago y va a ir aprovechando el desnivel, aprovechando la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen el acercamiento, aquí está la barca, aquí apenas si se alcanza a ver un ave de patas largas, pero bueno, la barca viene sobre este camino de agua y nosotros lo que encontramos, bueno, es difícil de repente explicarlo
en foto, porque a veces hay que tocar la tierra. Aquí nosotros muy sutilmente se ve cómo va bajando esta capa de arenas. Todo esto son arenas doradas. Aquí se ve un poquito la diferencia de color, ¿no? Para que ustedes vean cómo vamos a encontrar estas arenas doradas que lo vienen produciendo precisamente los arroyos o los manantiales que van virtiendo el agua. Y también que vamos a encontrar este desnivel y esta diferencia que nos va a ir marcando las canalizaciones. Ahora, quiero también que observen, vean la capa de concreto, de tepetate que tenemos en las partes más superficiales, donde tenemos un área pues ya muy intervenida. Digamos que pasó el metro, pasaron ductos, no quiero decir, ocupar la palabra un milagro, pero es una suerte que aún en el siglo XXI encontremos restos de esta vía. Vean, aquí es más marcado. Vean el área, aquí tenemos otro, independientemente de los tubos que van a aprovechar. Eso es algo interesante. Las tuberías van a aprovechar también la misma dirección que tuvo esta canalización prehispánica. Aprovechan el declive, es como los caminos. Y bueno, vean aquí la diferencia, aquí son las arenas y aquí van a comenzar estas áreas, digamos, de limos, de arcillas. Abajo de esto va a haber bentonita y vamos a tener estos estacados que nos van a ir delimitando la parte más honda del canal. ¿Qué significa esto? O sea, el canal va a ser como una gran, es invertida, hagan de cuenta, pero está en esta pared, no se ve. Y esta es la parte más profunda del canal, que va a ir teniendo una anchura entre 60, 80 centímetros, ¿no? Y lo demás va a ir en declive, que va a ser el espejo del agua. A ver, y bueno, estos estacados van a tener diferentes anchuras, digamos, van a haber unos muy chiquitos de 5 centímetros de circunferencia, como va a haber otros de 30 centímetros. Y digamos que encontramos casi 80, bueno, es que van variando porque fueron por tramos. Ahorita lo que ustedes aquí ven es un tramo de 2 de 4 metros. Digamos que en el tramo de 30 metros salieron varios en grupos o agrupaciones de pilotes alineadas en línea recta. Y bueno, estos son de los que están mejor conservados. Y vean, lo que sí quiero que vean es esta diferencia de tierras, de arena, ¿no? Que bueno, eso hay que tocarlo a veces. Ya también se están mandando a hacer flotación para ver qué tipo de semillas, qué había y cuál era el paisaje que teníamos en ese entonces. Bueno, también decimos nosotros que en esta área, perdón, me voy a regresar un poquito, aquí, en este brote, que aquí en la de color lo tenemos, aquí, en este punto, debió de existir un manantial. ¿Por qué? Porque aparte, la canalización, aparte, tuvo materiales muy específicos como esto, que son sahumadores, braseros, cerámica con algunos motivos no comunes que nos hace pensar que también fue un espacio ritual y el espacio ritual debió de estar en el área de nacimiento de agua, en el área del manantial y bueno, algunas de estas piezas se fueron, digamos, corriendo o recorriendo sobre la canalización a partir de el tiempo y también pues las obras, porque tenemos de un lado, nada más quiero regresarme, de este lado a pocos, no menos de 1 metro, tenemos el paso a desnivel que se mete cuando uno deja Chapultepec y va a salir, digamos, hacia Constituyentes. Entonces estamos en el límite. Vean, aquí es otra, ¿no? Y aquí no están los pilotes. Vean cómo viene aquí la plancha de puras arenas y cómo va bajando
a diferencia de estas áreas que ya tienen otra textura y ya son otras, tipo de arenas limos, y abajo de estas viene bentonita. Eso también fue importante porque nos está diciendo cómo viene la formación de Chapultepec a nivel volcánico y cómo se van metiendo los limos que se formaron para el piso. Cuando yo digo bentonita me estoy refiriendo al piso del lago, de ese gran lago que tuvimos. Vean, aquí hay otro grupo de pilotes que se fueron encontrando y de los cuales fuimos mapeando en todo el área que excavamos. Bueno, vean, aquí hay otro mapa, nada más para que vuelva a remarcar, Chapultepec, aquí está el acueducto, aquí está Tlatelolco, para acá está Templo Mayor, y aquí viene la canalización que vean, atraviesa y sale, atraviesa los dos albarradones y ya llega para el lado de Texcoco. Sería una vía rápida. Y si ustedes se fijan, bueno, a diferencia de las otras barcazas o canoas porque tienen fondo plano, están dentro de de estos lagos, esta viene sobre este camino de agua. Bueno, vean, aquí está esta canalización que yo les decía que en la primera época del virreinato va a ser solo un canal que va sobre el piso y cómo después de esta construcción el agua sigue corriendo y va en dirección precisamente hacia San Lázaro, hacia la Merced. ¿Por qué? Porque ese también es el desnivel natural de nuestra ciudad. O sea, el agua corre hacia allá solo por pendiente, solo por gravedad. Seguimos. Vean, aquí ya tenemos el acueducto, la canalización, esta iba a dar a la caja de la Mariscala y esta a la caja de Salto del Agua. Vean, esta es otra visión, tenemos a Chapultepec y aquí ya para 1748 ya aparecen las arquerías, pero ya tenemos una arquería que va sobre lo que sería la arquería de Salto del Agua, que va a ir cambiando de nombre dependiendo por dónde pasa. Se va a llamar Arcos de Belén, Arco de Salto del Agua, Arquería de Chapultepec, ¿no? Y del otro lado vamos a tener la Arquería de la Verónica, también conocida, y esta que les digo que es la que iba sobre lo que actualmente es circuito interior, es la que estaba construida sobre el acueducto prehispánico. Y esta sobre un canal de agua prehispánico también, pero era de navegación. ¿Seguimos? Vean, este es otro de los planos, digamos, cuadros que tiene también el Museo Nacional de Historia. Tenemos aquí la canalización, el acueducto, la Mariscal y Salto del Agua. Y esta, digamos, área suministraba a esta área de la ciudad y esta al centro de la ciudad. Vean, otro acercamiento para ir viendo cómo, vean la ciudad hasta dónde llegaba. Vean, bueno, aquí tenemos Chapultepec. Si ustedes se fijan, ya aquí tenemos la arcada de Salto del Agua, viene de este lado. Sigo con esto para que se den una idea. Quien ha ido, aquí está el área de Valderas, ahorita es una biblioteca. Vean, seguimos aquí sobre Avenida Chapultepec, cómo estaba la arcada hasta aquí, hasta Salto del Agua. Vean cómo toda esta área que en otros años estuvo inundada, al retiro de las aguas, pues se vuelve zona, pues para sembrar, porque esa también fue otra idea, se desecaban las zonas porque se ganaba tierra para el cultivo y para pastoreo, para el ganado. Vean cómo no había nada aquí alrededor. Esto fue un área militar, fue también nada más como comercial. Cuando se da la invasión norteamericana en 1847, pues sí, Chapultepec quedaba a las afueras de la ciudad. Y bueno, seguimos. Aquí está Salto del Agua, vean la fuente y todo lo que giraba en torno a la fuente de Chapultepec. Bueno, fuente de Salto del Agua, perdón.
Nada más también quiero comentar que no siempre existió la fuente de Salto del Agua. Hubieron cajas de agua que después van a ser sustituidas por la fuente de Salto del Agua. Vean, actualmente la fuente de Salto del Agua descansa en el Museo del Virreinato, en los jardines. En la actualidad en su lugar se puso una réplica, pero conserva las placas conmemorativas. Este también es importante. Esta es la fuente de Chapultepec. Actualmente esta fuente se encuentra a las afueras del metro del mismo nombre. Aquí sí se ven, está Torre Mayor. Y esta es la única fuente que queda en la ciudad que formó parte de los acueductos que calmaron la sed de nuestra población en el virreinato. Y bueno, esta es la vista del volcán de Chapultepec. Les agradezco mucho su atención y yo creo que pasamos al intercambio de comentarios. Muchísimas gracias, maestra, porque ha sido una excelente exposición y sobre todo ver la importancia del agua en nuestra ciudad, que como usted decía, desde la época prehispánica ya había problemas con el agua. Es increíble, ¿verdad? Bueno, antes de dar la palabra a los que nos han seguido, ¿qué, el agua era pura, se bebía así o había filtros? Bueno, por eso se le llamaba, era un agua, digamos, pesada porque tenía minerales, pero era bebible. Digamos que el agua del lago pues era menos bebible que agua de manantiales. Y había diferentes manantiales en lo que es la Ciudad de México. Tlatelolco, en Tlatelolco también existía un manantial, en Churubusco otro manantial, en Coyoacán manantiales. Digamos que las poblaciones o los lugares donde hay poblaciones, por lo general tienen que tener un abasto de agua, si no, no se pueden asentar. Entonces, bueno, aquí lo que tenía Chapultepec era la gran cantidad de agua que tenía. También tenemos que imaginar que toda esa área era arbolada, ¿no? No existían las lomas, no existía toda esta capa de concreto. Y bueno, todo el agua de la serranía se filtraba y venía a salir aquí a Chapultepec. Es un poco, si nosotros vemos el ejemplo más cercano, sería el Pedregal del Sur. Si ustedes notan, donde termina el Pedregal hay manantiales, como fuentes brotantes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, acaba la colada de lava y pues el agua busca por dónde salir, ¿no? Y aquí en este caso, con toda la Sierra de las Cruces que nosotros teníamos a las espaldas, todo el agua que caía en la serranía, había diferentes ríos y manantiales que, bueno, el agua, aparte de filtrar, venía hacia esta parte por diferentes arroyos, cauces, algunos que eran temporales, que solo se activaban en época de lluvia, y algunos que eran constantes. Pero digamos que mucha de esa red hidráulica, pues la hemos perdido de vista porque, bueno, simplemente viaducto. Mucha gente pierde de vista de que viene ahí un río entubado o río Churubusco, ¿no? Porque ahorita son grandes vialidades y muchos de estos ríos pues ahorita son desagües de aguas negras. Así es también, claro. Pero es esa visión hidráulica que ahorita pues está cubierta con cemento y que a veces perdemos de vista. Pero entonces el agua se bebía corrientemente. Sí, sí, sí. Digo, hay diferentes estudios, por decirlo, los que yo he estado rastreando cuando se hace el cambio del acueducto, es que se hizo por tubos es de plomo y se da un brote, bueno, se aumenta el brote de locura y de otras enfermedades en la ciudad. Aparte del acueducto de piedra, digamos, también teníamos estos ductos de barro, ¿no? O tubos de barro macho-hembra que se iban sellando con cera de Campeche, llamémoslo, sería lo más cercano, no en eso precisamente, pero algo similar. Hay muchas formas de conducir el agua y esto ha traído en diferentes épocas
ciertas enfermedades. Pero digamos que el agua potable, que actualmente nosotros lo ubicamos así como el agua potable, pues es algo moderno. Es un Ay, concepto sí. moderno. Es un poquito como lo del zoológico en época prehispánica. En época prehispánica en Chapultepec pues no existía un zoológico, sino lo que existía era un grupo o una colección de animales para disfrute del monarca. Pero el zoológico también es un concepto moderno porque es un concepto para un público en general, ¿no? Sí. Entonces, lo Aunque, mismo el aunque agua. sí, aunque sí se dice que el zoológico de la ciudad de Tenochtitlan era el antecedente de cualquier otro. Ah, maestra, dice John Temple que ¿qué fue de la capilla de San Miguel Chapultepec? Y la felicita mucho. Gracias. Bueno, antes, como dije en un inicio, la capilla se va a construir sobre un basamento prehispánico. Eh, la capilla o las bases de esa capilla con excavaciones que realizó la arqueóloga María de la Luz Moreno Cabrera, se ubicaba en lo que ahora conocemos como el Caballero Alto o Alcázar. Ahí se encontraron las bases de la capilla. Volvemos ya eso no es tema ¿cómo se llama? De esta ponencia, pero precisamente donde está el Caballero Alto, donde estaba la capilla, también existía cerca una fractura o una chimenea del volcán. Esa chimenea precisamente es parte de lo que sería nuestro ducto del elevador, que lo va a hacer Porfirio Díaz. Va a aprovechar esa oquedad en el volcán para poner ahí el elevador, y también tiene una historia ritual como cualquier de culto a las entrañas del volcán, pero la capilla de San Miguel Arcángel, sobre ella se va a construir lo que sería el Caballero Alto, y actualmente es parte del Alcázar de Chapultepec, digamos, es el mismo espacio De a través acuerdo. de los tiempos. Dice Juan Carlos Briones, dice, por el acueducto de Santa Fe o la Verónica, heredero del prehispánico de Nezahualcóyotl, llegaba a la llamada agua delgada, y por el acueducto de Arcos de Belén es que llegaba la llamada agua gorda, más rica en sales minerales. El agua se internaba a la ciudad a través de diversas cañerías. El manantial que suministró agua a Tlatelolco fue el de Xancopincan. Bueno, es el Exacto. comentario de él, ¿verdad? Y nada más un comentario. Sí, así comúnmente lo conocemos, pero en un primer momento, cuando se suman las aguas de Santa Fe a las aguas de Chapultepec, van a transitar las dos aguas, el agua gorda por abajo y el agua delgada por arriba, y van a llegar al convento de Santa Isabel. Y parte de la canalización también va a llevar agua gorda, digamos, sobre Avenida Chapultepec. Ya después, cuando no alcance el agua, digamos que una parte de la ciudad se queda con el agua gorda y otra con la delgada. Pero digamos que, no, es que nunca ha alcanzado el agua para esta ciudad. Ya. Increíble, es increíble. Y ahora con los millones que habitamos aquí. Dice Emma Claudia, excelente charla. ¿Hay algún proyecto para rescatar la fuente de Chapultepec? Sí, se han hecho diferentes proyectos a lo largo del tiempo. Mire, más que rescatarla, esa fuente, nada más como nota a pie, se ha cambiado 4 veces de lugar alrededor de donde estuvo. Digamos que el lugar donde está ahorita está a pocos metros de donde estuvo originalmente. Esa fuente va a ser movida cuando se hace parte del circuito interior. Después se va a mover un poco cuando se hace el metro. Hay algunas fotos muy bonitas de cómo se va a cargar el monumento para dejarlo unos metros más hacia un área y que no fuera afectada. Es una fuente que sí ha luchado al paso del tiempo por resistirse a dejar.
En el 2011 se hizo el primer levantamiento con escáner láser. En ese entonces nos apoyó la Coordinación de Monumentos Históricos y se hizo el primer levantamiento. El problema que tenemos es que la fuente, parte de ella descansa en una zapata del metro, que no se mueve, del túnel, pero otra no. Entonces, el subsuelo de esta ciudad se ha ido hundiendo. Por eso es que ahorita la fuente, si ustedes se fijan, está semifragmentada. Esa fuente dejó de tener agua a partir del temblor de 1985. Digamos que dejó de tener agua. Y ahí hubo un pequeño error, llamémoslo así, porque después se va a proponer restaurarla y la delegación, es que ahí hay un pleito entre la delegación Cuauhtémoc y la delegación Miguel Ay, Hidalgo, Dios mío. y le cambian el nombre. Y entonces en algunos papeles apareció como Fuente de Belén, Fuente, le pusieron diferentes nombres, pero en sí es la fuente de Chapultepec y son de los primeros monumentos registrados. Cuando uno va al archivo de monumentos, está ya registrado como monumentos desde época de Lázaro Cárdenas. Muy bien. El arquitecto Francisco Pérez Salazar creo que quiere hacer una precisión. Adelante, Francisco, prende tu micrófono. No te escuchamos. No. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ya. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, nada más quisiera hacer un comentario referente a esa fuente precisamente, que cuando se hizo un gran proyecto del CETRAM de Chapultepec, precisamente como dice la maestra, se generó un proyecto para mover o trasladar la fuente, dado que precisamente tiene esa fractura gigantesca que es tener una cimentación en terreno natural y otra cimentación sobre una estructura de concreto armado que es el Metro de Chapultepec. Esta fuente la construyó, la mandó construir el virrey Marqués de las Amarillas en 1755, 1760, como dicen las crónicas. Y como dice la maestra, siempre, aunque originalmente era el acueducto de Chapultepec, luego se le nombró acueducto de Belén. Pregunto, yo no sé por qué Belén, pero a la fuente salen muchas litografías de Casimiro Castro. Hay una que dice Fuente de Belén, me imagino, porque ahí en otros planos aparece el pueblito de San Miguel Chapultepec como si estuviera, digamos, más o menos donde estaba atrás de la Secretaría de Salubridad, que es muy raro porque San Miguel Chapultepec está más hacia el sur y la parroquia de San Miguel Chapultepec está en la calle de José Morán, o sea, está a 500 metros. Me imagino que se movió ese pueblito, ¿no? Y No. ese Cantera Rosa de la Villa está toda la fuente, que también nosotros hicimos el proyecto para moverla. Ahora sí, perdón, nada más dos precisiones. Les digo, fue esa confusión. La planta de la antigua fuente de Belén que estaba en la garita de Belén, cerca del convento del mismo nombre, es otra. Sí, estoy de Ajá, acuerdo. Qué bueno, gracias, suena muy dos, lógico. sí, y dos, el pueblo o que actualmente conocemos como San Miguel Chapultepec nace en el periodo porfirista. Digamos que esos terrenos se inventa la colonia San Miguel Chapultepec en recuerdo del pueblo de indios que estuvo al pie de Chapultepec. La iglesia de ese pueblo estaba donde actualmente está la antigua Secretaría de Salud. Precisamente en esos edificios estaba, y el pueblo va a ser absorbido un poco antes del virreinato en la Hacienda de la Teja. Absorbe, digamos, a ese pueblo, pero desaparece de nuestra memoria. La casona de la Hacienda de la Teja sería lo que ahora es el Museo de la Cera, el Museo de Cera, sí, ¿no? Pero abarcó
ese pueblo lo absorbió. Y de ese pueblo de indios, pues se tienen pocos recuerdos. En una excavación el año pasado, se encontraron parte de las casitas prehispánicas en el área del estacionamiento de la Secretaría de Salud del antiguo pueblo de San Miguel Chapultepec. Pues muchas gracias por la aclaración, porque en el grabado dice, al pie del grabado, Fuente de Belén, y yo me extrañaba, digo, bueno, pues Belén será la Merced, o ¿por qué? No entiendo, ¿no? Belén de los Mercedarios, ¿o qué pasó? Entonces, bueno, eso ya se aclaró. Muchas gracias. No, pues al qué contrario. Bien. Una última intervención de Juan Carlos Briones, dice, el acueducto llegaba atrás del convento de Santa Isabel. Ay, Sí. Dice, a la caja de agua de la Mariscala, llamada así por encontrarse enfrente de la Casa de los Mariscales de Castilla, ubicada en la esquina de los actuales Eje Central y Avenida Hidalgo. La llamada Fuente de Chapultepec se encontraba en un tramo de acueducto y daba su frente al pueblo de San Miguel Chapultepec. Esto se puede... Ay, por ahí ya me perdí. Bueno, en fin, se hallaba más que a donde ahora se halla la Secretaría de Salud, por donde pasa el circuito interior, que cuando lo hicieron se encontraron los restos humanos del panteón de esa capilla. Bueno, pues maestra, le damos las gracias porque de veras nos ha abierto un panorama enorme y sobre todo de reflexionar sobre nuestra ciudad y el agua, sin duda, ¿no? Cómo la historia a través del agua nos va mostrando la historia de la Ciudad de México hasta el día de hoy, y las excavaciones que se van haciendo son interesantísimas también. Y por ahí alguien lo comentaba y me sumo a ello, la ignorancia que no sabíamos que era un volcán, Chapultepec. Entonces, eso también es muy interesante. Y esto que dice del elevador que sube, que tiene otra historia seguramente para otra conferencia, también del ritual y cómo se aprovecha para hacer el elevador. Pues nos ha gustado muchísimo, maestra, su ponencia. Muy interesante su trabajo también, y ojalá que se difunda más porque no sabemos mucho acerca de eso, y sobre todo para proteger el agua como se ha venido haciendo de unos años para acá. Yo, tal vez nada más, pero una curiosidad, ahora se empiezan a usar también, como en los conventos se hacía, los filtros de piedra, ¿sí? ¿Qué tan convenientes son? Si usted los recomienda, o como en los conventos. Bueno, mira, hay de ese tipo desde época prehispánica, pero ¿qué te puedo decir? Tiene también que ver con nuestro concepto de tiempo. Perdón que vuelvo otra vez con el tiempo, así como los millones que tardaron en formarse los volcanes, todo. Hoy en día, para que nuestros jóvenes, ¿no? Aguarden a que la piedra filtre el agua. Sí. Por goteo. Está una población en un proceso de la inmediatez, o sea, todo es ahorita, rápido, y el goteo del agua es fabuloso, pero tarda. Tú pones el agua y se comienza a filtrar por goteo. Con estos jóvenes que a veces no tengo nada, pero le cambian, le hacen. Compran la botella y listo, y nada más, ¿verdad? Ay, maestra, pues le queremos agradecer a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por esta tan interesante presentación. Y ahora que vayamos a Chapultepec, pues nos vamos a acordar mucho de todo lo que usted nos ha comentado y valorar sobre todo la historia del agua en esta ciudad. Tiene muchas felicitaciones ahí en el chat. Así que la esperamos en otro momento, y pues muchísimas gracias también a todos los que nos siguieron, y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias.